La dulzura de la ley. Salmo 81, 9 y 10. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos nuevamente, Señor, meditar en tu palabra, ser saciados por ella. Es un don que nos das y que solamente tú puedes, Señor, bendecir y que sea de gran provecho para nuestras almas. Te rogamos en Cristo Jesús que así sea. En su nombre te pedimos esto. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy es viernes 12 de junio del 2020. El tema que nos ocupa es la dulzura de la ley. En el Salmo 81, 9 y 10, que fue la lectura que introdujo nuestro devocional. Este salmo inicia con un llamamiento, el llamamiento a la alabanza, a la adoración, al servicio, el llamamiento a una vida útil, a la libertad en Cristo, a la libertad con la que Cristo nos hizo libres, a la consagración no solamente de nuestras almas, sino aún también de nuestros cuerpos en el servicio para la gloria de Dios. Pero pone un tema central aquí a considerar. Dice el versículo 5, y le pido si lo lee en sus Biblias, pero aquí si lo escucha, le pido que ponga atención. Dice el versículo 5, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. En la mayoría de nuestras Biblias hay una separación natural del texto por la siguiente frase que se va a expresar. Desde esta frase se atribuye, ¿verdad?, en el mismo entendimiento del texto, de todo el Salmo, cuando se lee, se atribuye que es Dios quien hace escuchar a su pueblo, al pueblo de Israel, un lenguaje que no entendía. Y mire, dice, lo constituyó como testimonio en José, hablando de la ley de Dios, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Eso es lo que está diciendo en un sentido Israel acerca de la ley de Dios. En un principio, hermanos, nosotros notábamos que no había dulzura en la ley de Dios. Cuando el Espíritu de Dios comenzó a obrar su palabra en nosotros, su palabra no era una dulzura. Su palabra era un lenguaje amargo, triste, un lenguaje restrictivo, un lenguaje incluso ajeno que no entendíamos. Un lenguaje que aborrecíamos, un lenguaje que contradecíamos, un lenguaje en todo sentido completamente extraño que no entendíamos. Pero aún así Él lo habló. Su palabra fue derramada en nuestros corazones, dice la Escritura. La ley de Dios fue pronunciada sobre nuestras conciencias y acusaba nuestras almas de pecado y nos mató, dice Pablo, hablando a los romanos. La ley, este lenguaje que no entendíamos, era un lenguaje que para nuestros apetitos carnales no solamente era vomitivo, contrario, ofensivo a nuestro orgullo, era blasfemo a nuestro señorío, en nuestra imaginación, por supuesto. Pero Él siguió hablando este lenguaje. Y dimos coces contra el aguijón
pateamos por mucho tiempo el aguijón de la ley de Dios, lastimando nuestra conciencia, hiriendo nuestra conciencia, incluso haciendo lo máximo posible por herir, disminuir, aminorar, aplastar, pero la conciencia tan fiel, sustentada por la ley moral de Dios en nuestras mentes, nuevamente arremetía con nuestras libertades pecaminosas, que en realidad estábamos cautivos. Él vino a nosotros con esta dulce ley, su ley moral, y nos guió a Cristo. Vino a nosotros pacientemente y nos hizo un llamamiento a través de la más gloriosa y dulce voz del Redentor: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor Jesucristo es esta ley de Dios, esta ley moral de Dios viva, entregándose por los pecadores, poniendo su mismo hombro al lado nuestro, debajo de una carga para libertarnos del pecado, pero al mismo tiempo guiándonos o salvándonos y llamándonos a llevar su yugo de una vida de miseria y de esclavitud, donde dice que sus manos, dice el versículo 6, Salmo 81:6, sus manos fueron descargadas de los cestos, unas manos aprisionadas en un servicio pecaminoso, inútil, o hacia un solo servicio, que era la maldad, la pecaminosidad, a una libertad, con una función, con un trabajo, con una, digámoslo así, con una gama amplia de servicios y de vida útil, en una mente que fue libertada del pecado, en un corazón que fue recibido con misericordia y lleno de amor. En este salmo, la dulzura de la ley, al salvarnos, nos sigue revelando un lenguaje que no entendemos, pero tiene Dios la paciencia de enseñarnos esa lengua, la lengua de la gracia, del amor, de la misericordia, la lengua de la fe de Cristo. Esta ley moral ahora en los creyentes ya no es aquella que contendía, batallaba y guerreaba contra nuestras almas y nos venció. Ahora la ley moral de Dios es un dulce panal que comemos, que si bien hay cosas que aún no entendemos, esta ley, la ley moral de Dios, sigue conduciéndonos en el lenguaje triunfante de la persona de Jesucristo, en la enseñanza sencilla, misericordiosa de Jesucristo, llevándonos a entender por la misma palabra, sin yugos, en la libertad de la palabra de Dios, en la luz de su palabra, vemos la luz y somos llevados a entender por la dulzura de esta ley de Dios, esta ley moral de Dios en la vida de los creyentes. Los creyentes experimentamos una libertad que nunca hubiésemos experimentado en el pecado y tampoco concebíamos. ¿Qué tan grande libertad? Algunos podríamos pensar, o podrían pensar quienes no conocen del Señor, que si se es esclavo del pecado y después somos libertados para ser esclavos de Dios, no hay ninguna diferencia, seguimos siendo esclavos. Pero la diferencia no radica en nosotros como lo queremos ver al preguntar así. La diferencia estriba, la diferencia se basa en que es Dios quien es el libertador y quien es digno de ser servido y glorificado, porque no hay otro Dios como este Dios. Y su libertad, la libertad con la que Él nos hace libres, nos consagra a vivir una vida útil, llena de gracia y de misericordia, y también consagrando nuestras vidas a una vida de trabajo útil, de edificación y de crecimiento.
Y esto nos da pausa al siguiente uso de la ley. La dulzura de la ley se refleja en que Dios usa esta ley para expresar, para tomar, para hacernos participantes, pues, de la santificación con propósito. Dice la Escritura que este llamamiento en el capítulo 81, en el versículo 7 y 8, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, te amonestaré, Israel, si me oyeres. Y vean aquí cómo hace un llamado. Esta ley tan dulce, esta ley, la ley moral de Dios, hace este llamado aún en este tiempo a nuestras almas para una santificación, es decir, para tomarnos para Él de forma exclusiva, de forma personal, de forma íntima y en amor. La ley de Dios, hermanos, no es en la vida del creyente, ya no es ese lenguaje extraño, sino es este lenguaje de amor, donde entendemos que si Dios nos dice que no debemos tener un Dios ajeno y no inclinarnos a ninguna clase de Dios del corazón, ¿qué nos está diciendo? Que nos ha tomado para sí con un propósito, para ser para Él un pueblo, para deleitarnos en Él, con Él y para su gloria. La dulzura de la ley también se refleja en una relación que nunca tuvimos con nadie y que nunca podremos tener con nadie. No importa que sea la esposa más amorosa o el esposo más comprensivo, no importa que sea el hijo o la hija más cercana, no importa que sea la amiga o el amigo, nunca podremos tener una relación tan cercana como la que por medio de la ley moral de Dios expresamos y nos es expresada de Dios a nosotros en la persona de Jesucristo. No hay amigo más unido que Cristo. No tenemos un mejor amigo, ni nunca tendremos un mejor amigo como Cristo. Esto es algo que expresa la dulzura de la ley de Dios, la ley moral de Dios en la vida del creyente. La dulzura de la ley también nos da una instrucción con autoridad. Dice el versículo 8, te amonestaré, Israel, si me oyeres. Esta ley, esta instrucción con autoridad no es un titubeo, no lleva a nuestros corazones en incertidumbre, sino con plena confianza de esperanza que no muere, que no se marchita, que no es de este mundo, que no es temporal, que es eterna, que ha sido establecida con doble juramento, dice el escritor de Hebreos, con doble juramento nos es sostenida esta preciosa instrucción, la cual nos conduce en Cristo y a Cristo y para su gloria. Esta dulzura de la ley también es una saciedad plena. Todo esto es en Cristo. Dice el versículo 10 acerca de sí mismo. Dios llamando a su pueblo hacia sí mismo nos hace saber que Él nos va a saciar, que tenemos toda saciedad en Dios, que no hay necesidad de tener un Dios ajeno, un Dios extraño. Esta es una dulzura de la ley que no entendíamos. La palabra de Dios nos hace saber que esta ley es tan dulce porque es Dios quien nos sacia, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos aparta, nos consagra para sí. Qué glorioso Dios, qué glorioso Dios tenemos. Qué glorioso nos es este Dios tan amante, tan glorioso. Te damos gracias, Señor bendito, por permitirnos meditar en tu palabra. Y te rogamos que nos bendigas con ella, que nos guíes, Señor. Danos la dulzura de la ley, que la comamos, que la disfrutemos, que nos saciemos de ella en Cristo, porque este es el propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.